¿Alguna vez te has preguntado qué sucede cuando un misterio se niega a ser olvidado, incluso después de casi 2 décadas? Imagina la angustia de una familia esperando respuestas, mientras el tiempo parece borrar cada rastro. Pero, ¿y si te dijera que, a veces, la verdad se esconde a plena vista, esperando el momento justo para revelarse? Lo que estás a punto de escuchar hoy no es solo una historia, es un viaje a través de la esperanza, la desesperación y finalmente, la justicia. Prepárate para una verdad que te dejará sin aliento. Si esto ya te hizo sentir un escalofrío o despertó tu curiosidad, regálanos un me gusta ahora mismo y suscríbete para no perderte ninguna de nuestras narraciones. Porque hoy vamos a desenterrar un secreto que el bosque guardó celosamente por 18 años. ¿Estás listo para conocer el impactante destino de Grace Murphy? Por motivos de privacidad, los nombres y lugares han sido modificados. Esta historia se inspira en hechos reales. La noche del 12 de julio de 2005, Grace Murphy, de 19 años, se retiró a su casa de campaña en el Bosque Nacional Roosevelt, cerca de Boulder, Colorado. Nunca más se le volvió a ver. A pesar de una búsqueda exhaustiva con autoridades locales, equipos de rescate y cientos de voluntarios, Grace desapareció sin dejar rastro. Su coche permaneció intacto al inicio del sendero, sumando más intriga al desconcertante misterio. Durante 18 años, la familia de Grace vivió con la agonizante incertidumbre de qué le había pasado a su querida hija. Luego, en la primavera de 2023, un grupo de excursionistas tropezó con una casa de campaña en descomposición, oculta en lo profundo del bosque. Dentro estaban el saco de dormir de Grace, su ropa y un frasco de sedantes envuelto en cinta adhesiva. Este hallazgo desenterró una verdad escalofriante y finalmente reveló lo que le ocurrió a Grace Murphy. Antes de seguir, cuéntanos desde dónde nos ves. Y si te gusta este contenido, anímate a darnos un me gusta y suscribirte a nuestro canal. Ahora sí, continuemos. Grace Murphy, a sus 19 años, abrazaba la vida con un entusiasmo contagioso. Como estudiante de segundo año en la Universidad de Colorado Boulder, perseguía su pasión por las ciencias ambientales con una dedicación inquebrantable. Su calidez y genuina amabilidad atraían a la gente hacia ella, formando un círculo de amigos muy unidos que admiraban su espíritu aventurero y su optimismo inquebrantable. En el otoño de 2005, Grace y un grupo de amigos planearon un viaje de campamento de fin de semana al Bosque Nacional Roosevelt, un escape habitual de las presiones de la vida universitaria. El aire fresco de la montaña y el follaje vibrante prometían un retiro refrescante, una oportunidad para reconectar con la naturaleza y entre ellos. Llegaron al inicio del sendero un viernes por la tarde. La emoción era palpable mientras descargaban el equipo y se echaban las mochilas al hombro. La caminata hasta su campamento elegido estuvo llena de risas y anécdotas compartidas, la anticipación de un fin de semana bajo las estrellas impulsando sus pasos. Al caer la tarde, montaron sus casas de campaña. Un pequeño grupo de nylon de colores vivos destacaba contra el telón de pinos imponentes. Una fogata crepitante se convirtió en el corazón de su comunidad temporal, proyectando sombras parpadeantes mientras compartían historias y asaban bombones. Grace, sintiéndose cansada después de la caminata, decidió retirarse temprano. Se despidió de sus amigos, se metió en su saco de dormir y cerró la cremallera de la entrada. Fue la última vez que alguien la vería con vida. A la mañana siguiente, sus amigos despertaron y encontraron su casa de campaña vacía. Al principio, asumieron que había salido a caminar temprano, pero a medida que pasaban las horas sin señales de su regreso, una sensación de inquietud comenzó a invadirles. Su mochila, teléfono y llaves del coche permanecían intactos dentro de su tienda. Su coche seguía estacionado al inicio del sendero. La búsqueda inicial comenzó con un barrido frenético del área inmediata, amigos gritando su nombre, sus voces resonando por el silencioso bosque. A medida que la realidad de su desaparición se asentaba, contactaron a los guardabosques y al departamento del sheriff del condado de Boulder. La búsqueda escaló rápidamente, expandiéndose desde el campamento. Equipos de búsqueda y rescate entrenados, voluntarios y la familia de Grace peinaron la densa maleza, sus esperanzas disminuyendo con cada hora que pasaba. El bosque, antes un lugar de tranquilidad, ahora guardaba un silencio escalofriante, puntuado solo por el susurro de las hojas y los lejanos llamados de los buscadores.
El creciente miedo e incertidumbre en torno al destino de Grace proyectaron una larga sombra sobre los esfuerzos de búsqueda, transformando la idílica naturaleza salvaje en una escena de esperanza desesperada y creciente pavor. La investigación inicial sobre la desaparición de Grace Murphy comenzó de inmediato. Detectives del sheriff del condado de Boulder llegaron al campamento, documentando meticulosamente la escena. Fotografiaron el interior intacto de la tienda de Grace, notando la presencia de sus pertenencias personales. Su saco de dormir estaba cuidadosamente doblado. Un libro descansaba en su mesa de noche improvisada, y una barra de granola a medio comer estaba a su lado. La escena sugería una partida repentina, no una planeada. Los investigadores entrevistaron a los amigos de Grace, reconstruyendo los eventos del día y la noche anteriores. Cada relato corroboraba a los demás. Grace se había retirado temprano, quejándose de fatiga, y no había mencionado ningún plan de abandonar el campamento. Nadie informó haber escuchado ruidos inusuales o disturbios durante la noche. El área de búsqueda inicial se centró en la red de senderos que rodeaban el campamento, expandiéndose a medida que los días se convertían en semanas. Se desplegaron perros de búsqueda, con sus sensibles narices entrenadas para detectar cualquier rastro del olor de Grace. Buzos registraron lagos y estanques cercanos, mientras helicópteros escaneaban la vasta extensión del Bosque Nacional Roosevelt desde el aire. A pesar de los extensos esfuerzos, no se encontró rastro de Grace. El terreno desafiante obstaculizó la búsqueda. El denso bosque, salpicado de barrancos empinados y afloramientos rocosos, dificultó que los equipos de búsqueda cubrieran el terreno a fondo. La posibilidad de que Grace se hubiera perdido o lesionado en la naturaleza salvaje y accidentada siguió siendo un enfoque principal, pero la falta de cualquier evidencia física alimentó la creciente preocupación de que pudiera haber habido juego sucio. Los detectives exploraron varias vías de investigación, revisaron hospitales y clínicas locales, contactaron a la familia y amigos de Grace en otros estados, y revisaron bases de datos de personas desaparecidas a nivel nacional. Investigaron informes de individuos sospechosos vistos en el área alrededor del momento de la desaparición de Grace, pero ninguna de estas pistas arrojó resultados concretos. La inmensidad del área de búsqueda representó un desafío significativo. El Bosque Nacional Roosevelt abarca cientos de miles de acres, haciendo una búsqueda exhaustiva prácticamente imposible. A medida que pasaban las semanas, la intensidad de los esfuerzos de búsqueda disminuyó gradualmente, aunque la investigación permaneció abierta. La cobertura mediática de la desaparición de Grace fue extensa. Periódicos locales y estaciones de televisión publicaron actualizaciones diarias, mientras que los medios de comunicación nacionales retomaron la historia, cautivados por el misterio que rodeaba la desaparición de una joven estudiante universitaria. El público respondió con una efusión de apoyo, ofreciendo pistas y ofreciendo su tiempo para ayudar en la búsqueda. Sin embargo, a medida que pasó el tiempo y las pistas se agotaron, la atención de los medios se desvaneció y el caso se fue deslizando gradualmente de la conciencia pública. La investigación inicial, a pesar de su intensidad y alcance, no logró descubrir ninguna evidencia concluyente sobre el destino de Grace. La falta de pistas físicas, la inmensidad del área de búsqueda y la ausencia de testigos creíbles dejaron a los investigadores con más preguntas que respuestas. El caso se enfrió, dejando a la familia y amigos de Grace en un estado de agonizante incertidumbre, sus esperanzas desvaneciéndose con cada estación que pasaba. Los años que siguieron a la desaparición de Grace Murphy estuvieron marcados por una sensación corrosiva de pérdida y preguntas sin respuesta. Para sus padres, el dolor de no saber el destino de su hija era un dolor constante, una herida que se negaba a sanar. Cada cumpleaños, cada día festivo, cada reunión familiar era un crudo recordatorio de su hija desaparecida. La silla vacía en la mesa, un símbolo de su duelo duradero. Se aferraban a la esperanza de que ella todavía estuviera viva en algún lugar. Pero a medida que pasaba el tiempo, esa esperanza se volvió cada vez más frágil. Los amigos de Grace también lucharon por aceptar su desaparición. Los días despreocupados de la vida universitaria ahora estaban teñidos de tristeza. Los recuerdos de risas y aventuras compartidas, ensombrecidos por el inquietante misterio de la desaparición de Grace, mantuvieron viva su memoria, compartiendo historias y fotos,
negándose a dejar que fuera olvidada. La comunidad de Boulder, inicialmente atrapada por el misterio, comenzó lentamente a seguir adelante. Los carteles pegados por la ciudad se desvanecieron. Los informes de noticias se hicieron menos frecuentes, y los susurros de especulación disminuyeron gradualmente. La vida volvió a su ritmo normal, pero para la familia y amigos de Grace, el mundo nunca sería el mismo. El expediente del caso permaneció abierto, un testimonio de la naturaleza sin resolver de la desaparición de Grace. Periódicamente, el departamento del sheriff del condado de Boulder revisaba el caso, esperando que surgieran nuevas tecnologías o pistas frescas. Los detectives revisaron antiguas declaraciones de testigos, reexaminaron la evidencia física y exploraron nuevas técnicas de investigación. Pero cada intento de reavivar la investigación se topó con la misma frustrante falta de progreso. En 2012, un nuevo detective fue asignado al caso, aportando una perspectiva fresca y una determinación renovada. Revisó meticulosamente los expedientes originales del caso, buscando cualquier pista o inconsistencia pasada por alto. Volvió a entrevistar a los amigos y familiares de Grace con la esperanza de descubrir nueva información. Pero el paso del tiempo había difuminado los recuerdos y arrojado poca información nueva. Los medios nacionales revisitaron brevemente la historia en el 10º aniversario de la desaparición de Grace, recordando al público el misterio sin resolver y la angustia continua de su familia. La renovada atención generó una avalancha de pistas, pero ninguna resultó creíble. El caso permaneció obstinadamente frío, un rompecabezas frustrante con piezas faltantes. Para la familia de Grace, los años de incertidumbre fueron una tortura lenta. La incapacidad de llorar adecuadamente para encontrar un cierre los dejó en un estado de limbo perpetuo. Organizaron caminatas conmemorativas anuales en el Bosque Nacional Roosevelt, siguiendo los pasos de ese fatídico fin de semana, esperando contra toda esperanza que alguna pista se revelara. Establecieron una beca a nombre de Grace en la Universidad de Colorado Boulder, una forma de honrar su memoria y mantener vivo su espíritu. A medida que los años se extendían a décadas, una sensación de resignación comenzó a instalarse. La esperanza de encontrar a Grace viva disminuyó, reemplazada por un deseo desesperado de simplemente saber qué le había sucedido. Anhelaban un cierre, la oportunidad de finalmente darle sepultura a su hija y comenzar el largo y difícil proceso de curación. La esperanza menguante de encontrar a Grace se convirtió en una carga pesada, un recordatorio constante de las preguntas sin respuesta que atormentaban sus vidas. Habían pasado 18 años desde que Grace Murphy desapareció en el Bosque Nacional Roosevelt. El tiempo había embotado los afilados bordes del dolor, pero el misterio de su desaparición seguía siendo una herida persistente para su familia y amigos. En la primavera de 2023, dos excursionistas explorando una sección remota del bosque, lejos de los senderos establecidos, tropezaron con una casa de campaña gastada y en descomposición, anidada entre un grupo de álamos. Sus colores, antes vibrantes, estaban descoloridos y apagados por años de exposición a los elementos. La tela de nylon, rasgada y deshilachada. La curiosidad se disparó. Se acercaron cautelosamente a la casa de campaña. Al mirar dentro, vieron un saco de dormir, también mostrando los estragos del tiempo, y un montón de ropa. Un escalofrío les recorrió la espalda al darse cuenta del potencial significado de su descubrimiento. Inmediatamente contactaron a los guardaparques, quienes aseguraron el sitio y notificaron al departamento del sheriff del condado de Boulder. Llegaron los detectives, con el corazón latiéndoles con una mezcla de esperanza y temor. Este podría ser el avance que habían estado esperando, una oportunidad para finalmente desentrañar el misterio que los había atormentado durante tanto tiempo. La tienda fue cuidadosamente documentada y fotografiada antes de ser desmantelada y transportada de regreso al departamento del sheriff. Dentro, entre la tela en descomposición y los escombros, los investigadores descubrieron un pequeño frasco de plástico. Su etiqueta apenas era legible, pero los restos de una pegatina de prescripción identificaron el contenido como un potente sedante. Adherida al frasco, asegurada con una tira de cinta adhesiva vieja, había una nota manuscrita. La tinta se había desvanecido, dificultando su descifrado, pero aún eran visibles algunas palabras: Grace, dormir y silencio.
La presencia del frasco de sedantes y la nota críptica levantaron inmediatamente las alarmas. Esto ya no era simplemente un caso de persona desaparecida. Ahora era una posible escena del crimen. La cinta adhesiva, en particular, era una pieza crucial de evidencia. Ofrecía la posibilidad de recuperar huellas dactilares o ADN, un posible vínculo con quienquiera que hubiera colocado el frasco en la tienda. La evidencia fue meticulosamente recolectada y transportada al laboratorio forense de la Oficina de Investigaciones de Colorado. La casa de campaña en descomposición, el saco de dormir, la ropa, el frasco y la cinta adhesiva fueron examinados y procesados cuidadosamente. Científicos forenses trabajaron incansablemente utilizando las últimas técnicas para extraer cualquier rastro de ADN o huellas dactilares que pudieran quedar después de tantos años. El descubrimiento de la casa de campaña después de 18 años de silencio insufló nueva vida a la investigación. El caso Frío, una vez relegado a los archivos, resucitó. Se formó un nuevo equipo de investigadores dirigido por el teniente Wesley Torres. Revisaron los expedientes originales del caso, volvieron a entrevistar a testigos y exploraron nuevas vías de investigación. El hallazgo de la tienda había inyectado una renovada sensación de urgencia a la investigación. Una oleada de esperanza de que finalmente se hiciera justicia. La pequeña y deteriorada casa de campaña, oculta en lo profundo del bosque, se había convertido en un faro de esperanza, un símbolo del poder duradero de la perseverancia y la búsqueda inquebrantable de la verdad. El teniente Wesley Torres, un detective experimentado con reputación de tenacidad, tomó las riendas de la investigación revigorizada sobre la desaparición de Grace Murphy. Reunió a un equipo de investigadores experimentados, especialistas forenses y analistas de la escena del crimen, decididos a no dejar piedra sin remover. La evidencia recuperada de la casa de campaña en descomposición se convirtió en el punto central de sus esfuerzos. Se priorizó el análisis forense del frasco de sedantes. Los restos de la etiqueta de la receta fueron examinados cuidadosamente, revelando el nombre del medicamento y el médico que lo prescribió. Los investigadores contactaron al médico, quien confirmó que la receta había sido escrita para Ethan Baker, un asistente de enseñanza en la Universidad de Colorado Boulder. El nombre resonó en el teniente Torres. Ethan Baker había sido una figura periférica en la investigación original, identificado como asistente de enseñanza en una de las clases de Grace. Había sido entrevistado brevemente en 2005, pero en ese momento no había nada que lo conectara directamente con la desaparición de Grace. La cinta adhesiva adherida al frasco ofreció otra vía prometedora de investigación. Científicos forenses examinaron cuidadosamente la cinta utilizando técnicas especializadas para levantar cualquier huella dactilar latente. La condición degradada de la cinta hizo de esta una tarea desafiante, pero después de un trabajo minucioso, lograron recuperar una huella dactilar parcial. La huella dactilar se pasó por la base de datos nacional de huellas dactilares, y se encontró una coincidencia. Ethan Baker. El descubrimiento de la huella dactilar de Ethan Baker en la cinta adhesiva fue un gran avance. Lo colocó directamente en la escena donde se encontraron la casa de campaña y el frasco de sedantes, estableciéndolo firmemente como persona de interés. Los investigadores obtuvieron una orden para el ADN de Ethan Baker. Se recogió una muestra y se comparó con el perfil de ADN extraído de la cinta adhesiva. Los resultados fueron concluyentes. El ADN de la cinta adhesiva coincidía con el ADN de Ethan Baker. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. El teniente Torres y su equipo profundizaron en los antecedentes de Ethan Baker. Descubrieron que había sido asistente de enseñanza en la clase de Ciencias Ambientales de Grace durante el semestre de otoño de 2005, el mismo semestre en que ella desapareció. Se enteraron de que había estado presente en el viaje de campamento al Bosque Nacional Roosevelt, un hecho que había sido pasado por alto en la investigación inicial. La conexión entre Ethan Baker y el viaje de campamento fue una revelación crítica. Lo colocó en contacto directo con Grace la noche en que desapareció, transformándolo de una persona de interés en un principal sospechoso. La investigación se aceleró. Los detectives comenzaron a volver a interrogar a las personas que habían estado en el viaje de campamento, centrando sus preguntas en el comportamiento de Ethan Baker y sus interacciones con Grace. Revisaron fotografías tomadas durante el viaje, buscando cualquier imagen que pudiera arrojar luz sobre la dinámica entre Ethan y Grace.
La investigación renovada, impulsada por el descubrimiento de la casa de campaña y el análisis forense posterior, finalmente había proporcionado un vínculo tangible con la desaparición de Grace Murphy después de 18 años. El enfoque ahora se redujo a Ethan Baker, la figura antes periférica que ahora había emergido como la figura central en este misterio de décadas. Morgan Smith, compañera de cuarto de Grace en la universidad y su confidente más cercana, accedió a hablar con los investigadores. Ella describió un patrón de comportamiento inquietante de Ethan Baker hacia Grace en las semanas previas al viaje de campamento. Él había asistido a las clases de ciencias ambientales de Grace a pesar de no estar inscrito en el curso. A menudo se quedaba después de clase, intentando entablar conversaciones con Grace que rozaban lo intrusivo. Había aparecido en la cafetería donde Grace trabajaba a tiempo parcial, simulando encuentros casuales. Morgan recordó que Grace mencionaba lo incómoda que la hacía sentir la atención de Ethan, describiendo su persistencia como espeluznante y obsesiva. Le había confiado a Morgan que planeaba abordar la situación directamente con Ethan, expresando su deseo de que la dejara en paz. La noche de la desaparición de Grace adquirió una nueva y escalofriante dimensión a la luz de las pruebas emergentes. Los investigadores ahora creían que Ethan Baker, impulsado por su obsesión con Grace, la había drogado con los sedantes encontrados en la casa de campaña. Probablemente le había deslizado la droga en su botella de agua o comida, mientras socializaba con sus amigos alrededor de la fogata. Después de que Grace se retiró a su casa de campaña, Ethan esperó hasta que ella estuviera profundamente inconsciente. Luego, movió su casa de campaña, llevándola a lo profundo del bosque, lejos del campamento y de las miradas indiscretas de sus amigos. Él escenificó meticulosamente la escena para hacer parecer que Grace simplemente se había desvanecido. La nota manuscrita encontrada con el frasco de sedantes, con sus escalofriantes palabras, Grace, dormir y silencio, era probablemente un trofeo, un retorcido recuerdo de su crimen. La investigación reveló que Ethan Baker poseía una cabaña remota en el Bosque Nacional Roosevelt, un escondite aislado accesible solo por un camino de tierra mal mantenido. Los investigadores obtuvieron una orden de registro para la cabaña. Dentro, encontraron rastros del ADN de Grace, confirmando sus sospechas de que Ethan la había mantenido cautiva allí. El aislamiento de la cabaña proporcionó la cobertura perfecta para que Ethan mantuviera a Grace oculta, controlando sus movimientos y silenciando cualquier grito de ayuda. Enfrentado a la abrumadora evidencia en su contra, Ethan Baker finalmente confesó. Admitió haber drogado a Grace, mover su casa de campaña y mantenerla cautiva en su cabaña. Afirmó que su intención inicial era asustarla para que correspondiera a sus sentimientos, pero sus acciones rápidamente se salieron de control. Describió cómo Grace, debilitada por los sedantes y aterrorizada por su cautiverio, se había enfermado cada vez más. Entró en pánico, dándose cuenta de la gravedad de sus acciones, pero en lugar de buscar ayuda, continuó manteniéndola oculta. Confesó que Grace había muerto en la cabaña, sucumbiendo a una combinación de los sedantes y las condiciones deterioradas de su confinamiento. Ethan Baker condujo a los investigadores a un pozo de mina abandonado en lo profundo del bosque, donde había dispuesto los restos de Grace. Antropólogos forenses excavaron cuidadosamente el sitio, recuperando restos óseos que luego fueron identificados positivamente como los de Grace Murphy. El descubrimiento puso un sombrío fin a la búsqueda de 18 años. La verdad, aunque horrible, finalmente proporcionó las respuestas que la familia y amigos de Grace habían buscado desesperadamente. El juicio de Ethan Baker cautivó a la nación, un crudo recordatorio del misterio perdurable que había mantenido en vilo a la comunidad de Boulder durante casi 2 décadas. La fiscalía presentó un caso convincente, exponiendo meticulosamente las pruebas contra Baker. El frasco de sedantes encontrado en la casa de campaña de Grace, la cinta adhesiva con sus huellas dactilares y ADN, el testimonio de Morgan Smith sobre su comportamiento obsesivo, los rastros del ADN de Grace encontrados en su cabaña y, finalmente, su propia confesión. La defensa argumentó que las acciones de Baker, aunque reprobables, no constituían un asesinato premeditado. Lo retrataron como un individuo con problemas cuya infatuación con Grace había derivado en una trágica serie de eventos que culminaron en su muerte no intencional. El jurado, sin embargo, no se dejó convencer. Después de días de deliberación, encontraron a Ethan Baker culpable de asesinato en primer grado y secuestro.
fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El veredicto trajo una sensación de cierre a la familia y amigos de Grace, una resolución agridulce a años de agonizante incertidumbre. El descubrimiento de la casa de campaña, la investigación posterior y la eventual condena de Ethan Baker les permitieron finalmente llorar, lamentar la pérdida de la vibrante joven, cuya vida había sido trágicamente truncada. La resolución del caso tuvo un profundo impacto en la comunidad de Boulder. Las heridas largas y latentes de la desaparición de Grace se reabrieron, pero esta vez hubo una sensación de finalidad, una oportunidad para sanar. La comunidad se unió en torno a la familia de Grace, ofreciendo apoyo y compartiendo su dolor. Se celebraron servicios conmemorativos, celebrando la vida y el legado de Grace. La beca establecida a su nombre en la Universidad de Colorado Boulder fue revitalizada, asegurando que su pasión por la ciencia ambiental continuaría inspirando a las futuras generaciones. El caso de Grace Murphy se convirtió en un testimonio de la importancia de la persistencia en la resolución de casos fríos. La dedicación del teniente Torres y su equipo, su compromiso inquebrantable de descubrir la verdad, demostró que incluso después de años de preguntas sin respuesta, aún se podía hacer justicia. El descubrimiento de la casa de campaña en descomposición, un objeto aparentemente insignificante escondido en lo profundo del bosque, finalmente había desvelado los secretos de la desaparición de Grace, brindando cierre a una familia en duelo y a una comunidad atormentada por un misterio sin resolver. La historia de Grace Murphy es una historia de pérdida, de justicia tardía, pero en última instancia, de la fuerza perdurable del espíritu humano. Es un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, la esperanza puede parpadear y que la búsqueda de la verdad, por larga y ardua que sea, finalmente puede prevalecer. La resolución del caso trajo una sensación de paz a la comunidad, una reafirmación de que incluso frente a una tragedia inefable, el espíritu humano puede perdurar, y que la justicia, aunque a veces se retrase, finalmente puede ser servida. La memoria de Grace Murphy, la joven vibrante que amaba la naturaleza y abrazaba la vida con un entusiasmo contagioso, quedará para siempre grabada en los corazones de quienes la conocieron y amaron.